tiene que ver también con una praxis. Uno se forma en la praxis. Sin praxis no hay formación, pero tampoco hay formación en el sujeto que no reflexiona sobre su praxis. El sujeto tiene que reflexionar sobre sí mismo. Toda experiencia requiere experiencia y reflexión, pero no toda experiencia es formativa. Una experiencia es formativa cuando la visión y reflexión logra romper el equilibrio del sistema disposicional y la forma en la que están articuladas las experiencias y estructuras de las identificaciones. El proceso de formación tiene como base también la relación con los otros, pues no hay identidad sin identificación, ni articulación de identificaciones al margen de las relaciones con los otros. La UNESCO siempre ha discutido cuáles son las competencias básicas. Pues las competencias básicas de la educación tienen que ver con aprender a ser, aprender a conocer, aprender un buen manejo de la relación con el otro y aprender a conocer. Esas competencias van a dar un proceso de formación y de educación. Entonces, el asunto, todo campo disciplinario consta de conocimientos disciplinarios básicos, todo campo. Por ejemplo, cualquiera que estudia ingeniería tiene que tener forzosamente matemáticas y física de entrada. Cualquiera que estudia pedagogía tiene que tener conocimiento de cuáles son los autores básicos. Por ejemplo, Comenio es el personaje clásico básico de la pedagogía. Tiene que tener tecnologías básicas de la disciplina. Enseñar a aprender y a leer a un niño no es cualquier cosa, es toda una tecnología. Hay que tener procedimientos y técnicas. Se necesitan prácticas especializadas de la profesión. Un profesor, todo currículum de educación tiene que tener un bloque de prácticas en donde se enseña. Antiguamente la normal tenía a su lado escuelas secundarias donde experimentaba. Yo trabajo en el Instituto Politécnico y ahí está la normal superior y las escuelas de enseñanza básica donde los maestros de la normal van y aprenden y practican con los niños de secundaria y de primaria. Y también se necesita pues un bloque que tiene que ver con ética de la profesión, que tiene que ver con la inclusión y el respeto de género y de todo a los niños. Entonces, cualquier modelo científico puede tener diversas estructuras. Las más clásicas es un modelo de réplica, es una maqueta, un mapa que reproduce lo que nosotros queremos explicar. Existe un modelo experimental que tiene que ver con la reproducción de las características del fenómeno y existe un modelo figurativo e imaginativo que tiene que ver con el modelo de caja negra y esquemas y esbozos. Y también existen los modelos formales, matemáticos y algorítmicos. Entonces, eso para la educación como que no tiene mucho sentido, pero yo observé yo estudié en la Universidad de Hebrea hace 70 años y ahí había la primera explicación de los niños, las primeras computadoras enseñando a los niños matemáticas. Entonces, por ejemplo, decía 2 más x igual a 4 y el niño tenía que apretar un botoncito que dijera que es correcto. Por ejemplo, si apretaba 3, no, si apretaba 6, no, pero si apretaba 2, en la misma computadora aparecía aplausos y entonces el niño ya estaba yéndose como a un modelo matemático para entender matemáticas. Bueno, entonces en general, pues, uno se forma a través de otros y con otros. Entonces, la primer competencia básica de la UNESCO es aprender a ser. Aprender a ser significa tener una singularidad, significa ser uno, significa tener una autocomprensión, se necesita tener autoanálisis y se necesita tener
trayectorias formativas apropiadas. Un maestro o un joven investigador necesita necesariamente tener experiencias en donde observar lo que está experimentando. Otro punto muy importante dentro de las competencias para la formación tiene que ver con aprender a conocer. Significa que hay que tener conocimiento básico disciplinario, habilidades cognitivas para el procesamiento de la información y creatividad y nuevas experiencias. Todo eso es, en la medida en que ustedes tengan instrumentos de conocimiento, sea de cualquier naturaleza, emocionales, no emocionales, intelectuales, no intelectuales, de justicia o de pasión, está bien. El otro componente importante de la formación es implicarse en el proceso formativo y aprender a convivir. En educación hay 3 cosas básicas. Primero, tiene que ver el cuidado del cuerpo. Segundo, tiene que ver con la relación con el otro. Y el tercero tiene que ver con la muerte. Dice Pablo Neruda que de la muerte nadie nos salva, que lo único que nos salva en la vida es el amor. Así es que todos tenemos que ir rumbo hacia a la desaparición, pero en ese proceso tenemos que dejar construcción y huella de nuestro paso por la tierra. Entonces se necesita pues involucramiento en el trabajo con otros, necesitamos interactuar con otros necesariamente y necesitamos desarrollo de las capacidades de comunicación. Es un arte hablar bien, estar bien con el otro, comunicarse con precisión, etc. Otro elemento muy importante, otra competencia muy importante ya en la investigación es el compromiso de gestión de la investigación. En el grupo de investigación se necesita comunicación transparente, hay que tener ética, hay que tener cuidado con el desarrollo de la producción y los repartos y las contribuciones. Yo tuve una gran maestra en la UNAM que tenía un proceso de producción científica hermosísimo. Juntaba a sus muchachos del doctorado con sus muchachos de maestría y con sus muchachos de licenciatura. Entonces, con el doctorado sacaba siempre un programa de publicaciones anuales. Ella sacaba como 5 o 6 libros anuales. Hagan de cuenta, tenía 5 doctores. Esos 5 doctores interactuaban con 5 de maestría y esos 5 de maestría con con otros 10 de licenciatura. Entonces era un proceso muy interesante de combinación y de que todos los estudiantes aprendieran y convivieran. Entonces, eso es una competencia y el investigador tiene que aprender a convivir con ellos y aceptar su proceso de desarrollo. Entonces, pues se necesita aprender a hacer procedimientos que puedan hacer procedimientos y procesos. Es otro asunto importante. Dentro de las competencias básicas, no solamente hay que aprender a conocer, sino hay que aprender a hacer. Por ejemplo, los que investigan las comunidades socialmente, cuando ellos observan que no hay medicamentos en la farmacia, ¿qué quiere decir? Pues que la gente está enferma, se acabaron los antibióticos. Entonces es un indicio, pero también es una práctica. Un investigador siempre va buscando índices de qué es lo que ocurre, qué no ocurre, y explicaciones. Una vez que explica, aquí no hay antibióticos porque todos están enfermos o no hay posibilidad de tener eso. Entonces se necesita tener comunicación, comprensión, indicios, observación. Bueno, ¿cuáles son las principales competencias que debe tener un científico? Desde el punto de vista metodológico básico, un científico pues debe primero de plantear un buen problema, después elaborar un marco contextual, después revitalizar el estado del arte. El estado del arte no es más que el marco referencial, producto de las últimas investigaciones que ha habido. Se necesita crear y validar instrumentos de recolección de datos. No cualquier instrumento es bueno. Se necesita construir y validar y simular modelos.
se necesita dominar técnicas de análisis y de datos, y se necesita determinar el estilo de redacción del artículo, escribir un artículo científico. Entonces, son competencias básicas que están en cualquier metodología de investigación. Cualquier maestría y doctorado tiene un núcleo, un proyecto formativo básico, que es el desarrollo de un proyecto de investigación a través de primer semestre, segundo, tercero, cuarto. La idea es que en ese proceso, trayecto formativo, poder desarrollar un artículo. Y un artículo pues es una explicación tentativa nueva. Una tesis doctoral es una tesis que tiene que ver con el movimiento del campo de las ciencias en la que uno está. Si uno está trabajando en educación, entonces el doctor tiene que poner una contribución pequeña que haga que el campo del conocimiento se mueva. Entonces, pues, las competencias digitales tienen que ver con 4 bloques principales. Primero, la creación digital. Segundo, tiene que ver con el asunto de la seguridad. Tercero, tiene que ver con la alfabetización digital. Todo mundo tiene que saber navegar, buscar, almacenar, reproducir, transformar. Y lo otro que tiene que ver es con la capacidad de comunicación. Todo mundo tenemos que usar las redes, tenemos que comunicarnos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los principales desafíos? Entonces, miren, el principal desafío es el cambio de la organización educativa. La organización de la educación es una organización estructuralmente en constante diversificación. Cada que aparece un nuevo campo del conocimiento, aparece un apéndice en la estructura organizacional de la educación superior, tendiendo hacia una educación global y en red. Entonces, un principal desafío de la irrupción digital es el cambio de estructura y de organización. Para mí, que de hoy en adelante toda unidad académica debe tener una unidad de desarrollo tecnológico adentro. Estos deben de preparar a su gente, una unidad de tecnología educativa ya necesariamente. Entonces, la organización universitaria siempre es una organización en constante diversificación. La estructura universitaria cambia. Por ejemplo, miren, en la UNAM, en la Facultad de Medicina, aparece la genómica, que es el desciframiento del genoma humano. Bueno, pues al mismo tiempo que aparece eso, en la Facultad de Medicina aparece un instituto de genoma humano. ¿Por qué? Pues porque es todo un campo nuevo que va a tener que hacer de nuevo. Entonces, pero la estructura universitaria cambia, se reajusta y se reajusta. Así en la educación. La educación tiene que ir reestructurándose, cambiando y cambiando. Entonces, al mismo tiempo que cambia la estructura, cambia la producción científica mundial, cambia el paradigma científico. No es lo mismo el paradigma del siglo III al siglo X, hasta cuando termina la teología o cuando termina la Revolución Francesa. Son paradigmas científicos que van cambie. Entonces, ahorita estamos en un cambio de paradigma. Este hombre, que es Thomas Kuhn, es el gran teórico, es un gran historiador de la ciencia, y para él un paradigma es un conjunto de explicaciones válidas en un momento, pero de pronto ese momento cambia. No es lo mismo un paradigma científico en el enciclopedismo que en la Revolución Industrial Francesa o en la Revolución contemporánea digital. Entonces va cambiando el conocimiento. Bueno, entonces se necesita pues divulgar el conocimiento a través de formas alternativas, con redes o con comunidades de prácticas. Romper el monopolio del liderazgo académico que perjudica la productividad del grupo y obstaculiza el desarrollo de la singularidad de los otros miembros.
orientarse hacia un nuevo paradigma científico que incluye la sustentabilidad y la inclusión social. Ya está, digamos, parecería ser que es de trascendental importancia resolver el problema de la sustentabilidad y el problema de la inclusión, que desde hace cientos de años queremos resolverlo y no se resuelve. Entonces ya tenemos que poder tener un nuevo modo de producir y de hacer conocimiento. Tenemos pues que reconocer que el trabajo de investigación es grupal y requiere entrelazar las voces que se pueden sustentar. Bueno, miren, finalmente, la nueva era digital, la irrupción digital, no es la gran cosa para la formación humana. El niño necesita de los padres, el jovencito necesita de los tíos, el viejo, ya el adulto necesita de los abuelos. Entonces, la pura pantalla no nos puede sustituir la potencia formadora de los padres, de los tíos, de los abuelos. El abuelo ya es el personaje que sabe la verdad, la neta. Es decir, él ya sabe, no, la verdadera cosa aquí en la vida es esto. Y él le dice al anterior y el anterior al anterior. Entonces, la pantalla no es suficiente. El ser humano necesita interacción con el otro y eso hay que cuidarlo, hay que utilizarlo. Entonces, pues, yo vengo de no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero mis suegritos fueron unos grandes maestros normalistas convertidos a sociólogos y antropólogos. Ellos, después de que acabaron la normal mexicana fue una gran escuela productora de académicos y científicos, pero que se salieron de la normal y se fueron a la universidad, entonces fueron sociólogos. Mi suegro escribió un libro que se llama El Juan Pérez Jolote. Es un primer libro que es la primera autobiografía de un indígena. Octavio Paz dice, el único que ha escrito esto y que sabe de lo que verdaderamente es un indígena es el profesor Pozas. Pues él es la primera autobiografía que escribió. Pero ellos eran unos grandes desarrolladores para el estudio de las comunidades indígenas. Y sí, todo maestro se forma, recambia, reestructura, y qué bueno que se va formando más y más. Bueno, pues yo aquí le quisiera dejar y agradezco mucho su presencia. Muchas gracias doctor Carlos Topete. Tenemos algunos minutos todavía para algunas preguntas de nuestro amable auditorio. Si alguien quiere compartir alguna pregunta, alguna reflexión. Uno a la vez. Sí, maestra, por favor. Ahorita se lo regreso. Buenos días, doctor. Muchas gracias por su participación y felicitarlo también por ella. Usted explicitó algunas ideas de esta necesidad de la transdisciplinariedad y la complejidad. Ahora, nosotros como algunos que estamos aquí, tanto en la formación de investigadores como maestros frente a grupo, ¿cuál será el reto para poder hacer una convergencia en la inteligencia artificial? Porque algunos, por ejemplo, tanto en formación de investigadores podría correrse el riesgo de evitar el alcance de algunas competencias si solamente se reduce en el uso, ¿no? Y también como maestros frente a grupo, pues este peligro, por decirlo así, ante la digitalización de tantas herramientas y que se está sustituyendo el sentido humano. Y entonces todo esto, ¿cómo usted lo identifica en esta complejidad en el ámbito socioeducativo? Muchas gracias.
Bueno, yo primero lo que diría, hay que hacer lo que dijo Comenio. Sí, para Comenio le preguntaron en 1600, ¿cómo enseña usted a los niños? Y él dijo, yo, pues muy fácil, con 28 letras y del 0 al 9. Lo importante es que el chico, el niño, simbolice lo que tiene que ver con el lenguaje, con los significados. Primero que él aprenda el lenguaje. Como ustedes bien saben, el lenguaje está antes del nacimiento. Entonces nosotros nacemos, pero ya está todo el lenguaje hecho. Y el asunto es que tenemos que aprenderlo. Pero lo más importante es que tenemos que aprender a codificar y a decodificar. Dice Comenio, nosotros para poder interpretar la cultura necesitamos escribir, hacer palabras y después necesitamos descifrarlas. Entonces, si nosotros desciframos y ciframos, dice Comenio que ya estamos llegando a la educación básica. Si después de eso aprendemos los números del 0 al 9, nomás imagínense ustedes el potencial de Comenio, es el mismo potencial de la simbolización de la inteligencia artificial. El potencial de Comenio es que con 30 símbolos producimos millones y millones de símbolos, que es lo que hace la inteligencia artificial. Lo mismo que con los números, del 0 a 1 producimos millones y millones de números. Ahora, en la numeración binaria es lo que hacen las computadoras para comunicarse entre ellas, la comunicación binaria. Entonces, eso tiene que aprender el niño, lectoescritura y matemáticas. Si nosotros logramos que eso él lo haga, eso lo tenemos que cuidar muchísimo y cuidar la intervención de la computadora y de lo digital. Pero lo primero es que el maestro de educación básica tiene que cuidar que el niño sepa descifrar y cifrar y que sepa operaciones básicas. Perdón, doctor Santoyo. Hola, Carlos. Primeramente felicitarte por el espacio que se genera. Y hay una pregunta en el medio que se da. En esta irrupción digital, desde tu óptica, ¿cómo se debe de preparar o cuáles habilidades debe de tener un científico en el ámbito de la pedagogía? César, pues tiene que ver con esta idea de no sustituir el software. Por ejemplo, la inteligencia artificial ya se maneja con el Atlas T y con el SPSS. El SPS antiguo era el procesador matemático más grande. Ahora ya hay un procesador nuevo. En materia de lenguaje cualitativa, había un software muy desarrollado que era el Atlas T, que quiere decir el Analytical Technology Language Analysis. Es un software alemán. Pues ahora con la inteligencia artificial se hace súper poderoso. Se duplica 100 veces más su poder analítico. En el sentido, pues, de decir que la capacidad analítica de los datos cuantitativos y de los datos cualitativos se incrementa mucho. Lo importante de ahí va a ser la interpretación y el uso de esos resultados de investigación. Entre más lo usemos para el desarrollo social, para el desarrollo ecológico, para todo eso, eso va a ser mucho mejor. Buenos días, maestro. Buenos días.
maestro, primero que nada, felicitarlo por su participación. En segunda, pues la duda que me surge referente a lo que comentaba ahorita, ¿cómo se pudiera motivar en este caso a los estudiantes de básica para que pudieran hacer investigaciones científicas? Porque, bueno, si bien ahorita nos acaban de cambiar nuestro plan de estudios, sí vemos que en educación superior, como comentaba, tienen escuelas anexas a las normales, por ejemplo, pero cómo hacerlo en un grupo de primaria ajeno a estas normales, ajeno a los maestros que sí se encuentran en formación. Lo comento porque pues ya me encuentro como maestra frente a grupo y sí me gustaría saber cómo intervenir en esta manera para motivar a los estudiantes pues a tener mayor desarrollo científico. Sí, bueno, pues como que ese ha sido un problema permanente. La ley de educación, cuando decía Cárdenas que no se permite que se enseñe religión en la escuela, que dice él, que se haga que los niños tengan una visión exacta y científica del mundo que les rodea, porque pensaban que el no tener esa visión científica y exacta, lo que ocurría era, se prestaba todo eso mucho al fanatismo. Entonces, pues sí, se dijo, bueno, ¿cómo enseñamos a tener un niño que siempre es curioso, que tiene una gran curiosidad? ¿Cómo le enseñamos a que esa curiosidad sea científica y exacta? Y eso no es más que con la enseñanza de las ciencias naturales de una manera extraordinaria. Un niño pequeñito es muy curioso, siempre va a estar buscando una cosa, otra cosa y otra cosa. Entonces lo que nosotros necesitamos es que cuando hable bien, lo podamos hablar bien y hacer observaciones analíticas precisas. Yo trabajé con un gran hombre del Politécnico, que era el doctor Juan Manuel Gutiérrez Vázquez. Él era el director del Departamento de Investigaciones Educativas del Instituto Politécnico. Entonces, él hizo los primeros libros de texto para los niños mexicanos. Y eran unos libros hermosos, llenos de arte, llenos de reflexión. A diferencia de los que hacían los libros de relaciones, de ciencias sociales, que eran libros, nada más por darles un ejemplo, yo me acuerdo de mi época, hace 10, 20 años, en la portada de los libros de ciencias sociales aparecía un carro así como un Cadillac antiguo, un edificio donde vivían los niños, y decía mi director, el doctor Juan Manuel Gutiérrez Vázquez, pues ¿de dónde son esos niños? Esos niños no son mexicanos, quién sabe de dónde serán, son de las zonas altas y ricas allá de la ciudad, no, pero esos no son mexicanos. En cambio, los libros de ciencias naturales los ilustraban los artistas. Por ejemplo, Un mercado bello y hermoso, lleno de colores, hechos por un artista, era un libro hermoso y los niños veían. De tal manera que sí, los niños son inteligentes y saben las cosas. Tenemos espacio para una pregunta más. Adelante, maestra, por favor. Buen día, maestro y doctor. Disculpe la pregunta. Nosotras somos del nivel de educación inicial, los lactantitos, los de preescolar. Me parece muy buena esta información que usted nos está brindando y me surge la pregunta de cómo nosotros en este nivel podemos motivar a los pequeños a que empiecen con estas situaciones de ciencia, de que investiguen, de que aprendan tecnologías, de todo el tema que usted está tratando. O sea, me surge esa inquietud que usted, que sabe cómo, o sea, que nos dé una orientación, cómo pudiéramos hacerlo. Trabajamos muy bonito con los pequeñitos, pero usted, deme su opinión. Es bien difícil eso, maestra. Iba yo caminando y venía una abuela con un niño y le dice el niño a la abuela: oye, abuela, yo estoy muy triste
por lo que le ha pasado al hombre araña. Y dije yo, pero ¿por qué? ¿Qué estaba pensando el niño para decirle que tenía tristeza por la desgracia que le estaba pasando al hombre araña? Entonces, obviamente, no sé por qué razón, todos los niños tienen fantasías, todos, y esas obras del hombre araña, todas van directamente a la imaginación de los niños. Pero sí hay que ver qué tan factible es eso, ¿verdad? Decirle al niño, bueno, el hombre araña sí se puede caer con sus puras telarañas y se da un buen golpe, ¿no? Entonces, sí había que reflexionar con ellos, pero no quitarles la imaginación. Hay una obra muy bonita del Quijote, que su sobrina le dijo al amante de la sobrina, oye, quiero que me ayudes a quitarle al Quijote esa idea de Dulcinea. Y te propongo que lo retes, hagas un reto, y que el que gane en el reto se quede con Dulcinea. No, pues el amante de la sobrina, grandote, fuerte y todo, pues le dio una paliza a Don Quijote. Entonces ya se curó Don Quijote, se levantó y fue a hablar con ellos y les dijo, les perdono todo, pero lo que no les perdono es que me quiten la idea de Dulcinea. Yo quiero a mi Dulcinea y punto. Esa es la idea de Don Quijote. Gracias, muchas gracias, doctor Carlos Topete. Grandes reflexiones nos quedan a todos nosotros. El doctor nos habló acerca de cómo se forma un investigador educativo, vamos a plantearlo así, en este contexto tan complejo, en este contexto en el que las tecnologías están inundándonos y en el que parece que todo queremos rápido, fácil y así de inmediato. En ese contexto nos interpela a quienes somos educadores y sobre todo a quienes nos dedicamos a la formación de investigadores educativos. ¿Cómo hacer la formación de investigadores educativos en un contexto en el que, si bien es cierto, nos formamos con ayuda de los otros y ayudando a los demás, en el que la formación se basa en la praxis, en la reflexión, en la praxis, en la reflexión, pero tenemos un elemento adicional, al menos en el sistema educativo mexicano, la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, USICAM, donde parece que el credencialismo también nos ha inundado y entonces los profesionales de la educación que queremos formar desde la niñez, investigadores o científicos, estamos ante el reto de que necesitamos puntos para incrementar nuestros niveles, no le voy a poner el adjetivo, para incrementar nuestros niveles. Y si partimos de que la palabra guía, pero el ejemplo arrastra, como que es una pequeña contradicción. Queremos formar científicos desde pequeños y nosotros, que tenemos cierto grado de formación por licenciatura o maestría o doctorado, buscamos otra cosa. Para su reflexión, lo dejo sobre la mesa. Muchas gracias, doctor Carlos. Gracias a todos ustedes. Cedo el uso del micrófono. Mil gracias, Alejandro Genaro. Muchas gracias, le damos un fuerte aplauso al doctor Carlos Topete, pero también al doctor César Cisneros, que es nuestro director del Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales. Una extraordinaria moderación. Doctor Juan Carlos, le pido de favor hacer presencia para entregar el reconocimiento. Los reconocimientos dicen así: la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco agradece su colaboración en el Congreso Recrea Academic 2023 como conferencista y extiende la siguiente constancia a Carlos Topete Barrera. Atentamente, el señor secretario Juan Carlos Flores Miramontes. Ya se entrega nuestro director Juan Carlos Salcedo Rivera. Un acrílico y un pequeño detalle también.